Buenos días chicos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog, uno de los vlogs más esperados porque sí estamos en SICAV, en el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española, aquí en Sevilla. Mirad, ya tengo por ahí detrás un ejemplar, luego os cuento un poquito más sobre él y me vais a estar acompañando, voy a estar grabando vlog durante hoy, porque vamos a estar por SICAV y luego tenemos un evento muy especial que ahora después os cuento un poquito más, y mañana que también estaré por aquí todo el día, así que bueno, tendréis dos vlogs que creo que os van a gustar mucho y espero que os gusten mucho porque voy a tratar como siempre y como cada año pues de enseñaros todo. Empiezo presentándoos a este ejemplar de caballo pura raza española que va a ser la imagen del nuevo cartel de Handicap, que ahora os enseño el cartel de Handicap. Ya sabéis que estuve en el concurso morfológico que se celebra cada año, en la feria de Handicap, y que tenéis un vídeo también en el canal. Bueno, pues este es el caballito que va a protagonizar el cartel de este año, Handicap 2026. Es súper bonito, este caballo pura raza español. Os lo enseño un poquito más de cerca, de la yeguada Gabriel Martínez. Este caballo es impresionante el brillo que tiene. Y ahora después voy a enseñaros el cartel, porque la verdad que la foto es increíble, de Alberto Martínez Bracero en la foto, así que ahora os la enseño. Estamos ahora en el stand de Handicap, me habían invitado a un evento para presentar su nuevo cartel y bueno, para hacer aquí una pequeña comida, así que voy a enseñaros el nuevo cartel de Handicap y voy a estar dando pues un paseíto viendo un poquito de SICAV hoy por aquí, y esta tarde iremos a Cine Cervantes porque tenemos el preestreno del documental El caballo español, el origen. De eso luego os cuento un poquito más. Y os voy a enseñar un poquito de SICAV hoy y luego me acompañaréis a eso. Y mañana, que ya lo veréis vosotros también en el próximo vlog, seguiré grabando por aquí y compartiendo todo porque tenemos un día muy intensito. Así que espero que os guste muchísimo. Y voy a enseñaros lo primero de todo, el cartel de Handicap. Bueno, ya habéis visto el caballo que va a protagonizar el cartel y mirad, este de aquí, bueno, con el reflejo se ve un poquito peor, pero es un caballo increíble, ya lo habéis visto en persona y en el cartel pues claro, ha quedado espectacular. Este es el cartel oficial de Handicap 2026. Este año volveremos a Handicap 2026, os grabaré y estamos ahora mismo en el pabellón número 1. Ya sabéis que SICAV tiene varios pabellones y luego tiene las cuadras en la parte exterior, y este es el pabellón número 1 donde está la pista donde se corre el concurso morfológico, que os la voy a enseñar ya que estoy por aquí. Esta es la pista donde se está corriendo morfológico, ahora mismo no, ahora en un ratito empieza. Por ahí están las mesas VIP y las mesas de todas las yeguadas. Y luego por aquí está toda la zona de stands, pero correspondientes principalmente a yeguadas, asociaciones, y luego está el restaurante también por allí. Y luego en el pabellón 2, que voy a ir ahora en un ratito para visitar a las chicas de Bracomonte, el pabellón 2 está lleno de tiendas, están de tiendecitas. Si ya habéis venido otros años, pues es la misma organización, pero bueno, si es la primera vez que estáis viendo, para que os ubiquéis un poquito en SICAV. La verdad que me apetecía muchísimo venir y me he puesto un conjunto bastante acorde, luego os enseño el look, pero yo creo que va muy acorde y el look de mañana también es chulísimo, me encanta. Y nada, pues comeremos aquí y echaré aquí un ratito agradable en el stand de Handicap antes de seguir. Bueno, vamos a ver si encuentro a las chicas de Bracomonte, porque la verdad es que he llegado a SICAV, he aterrizado un poco acelerada. Ha sido entrar y venirme directa aquí, que me habían invitado al evento de presentación del nuevo cartel y la verdad que no me ha dado tiempo a ver absolutamente nada, pero voy a ver si consigo ir al pabellón 2 donde están todos los stands, aunque de todas formas mañana esto está de gente a tope. Cuando he llegado me ha dado la sensación de que no había tanta gente, pero ahora mismo esto ya se está llenando. Y mañana os enseñaré, o sea, en el próximo vlog os enseñaré también todos los stands de tiendecitas tranquilamente, porque quiero echar un ojito a todo y buscar alguna cosa que tengo ahí en mente. Pero voy a pasarme ahora y luego me voy, porque esta tarde, como digo, tenemos la presentación del documental en Cine Cervantes y voy a irme para el hotel
y prepararme para esta presentación de la que os voy a compartir. Y ya mañana os enseñaré todo lo de SICAP. Veremos también concursos de toma clásica, que además me apetece un montón. Y nada, pues a disfrutar de este evento tan importante, que además SICAP ya se ha convertido en uno de los eventos, yo diría que el evento más importante de referencia en el mundo ecuestre aquí en España. Así que bueno, a ver si encontramos... ¡Ay, mirad! Libros. Mañana pasaremos más despacito, porque como me pare ahora, me llevo algunos seguro. Por aquí está Lazo Boots. Estas botas me encantan siempre, pero bueno, mañana vendremos más despacio. Casa Vidal. Del SICAP directamente al hotel. He venido a soltar el equipaje y a retocarme un poquito y ya nos vamos para el estreno del documental El caballo español. Y os voy a enseñar, y aprovechando que tengo aquí este espejo antes de salir de la habitación del hotel, os voy a enseñar el look que llevo porque me encanta. No me digáis que no es mono. Me he puesto el chalequito este, que bueno, este chalequito en realidad ya lo habéis visto, pero me lo pongo menos de lo que me gustaría, porque en Córdoba, con la temperatura que tenemos, la verdad que cuesta encontrar el momento exacto. Pero me parece que es un chalequito súper campero, muy versátil, y lo he acompañado con esta blusita. Creo que llevo como un total look Zara. Luego llevo vaqueros claritos y en los pies estos botines. Y luego este bolsito del Potro, que me encanta y sabéis que lo pongo muchísimo. Y nada, de accesorios, estos pendientitos de balaboste y complementos de tous. Así que nada, nos vamos y ahora ya os cuento todo sobre el documental. He aprovechado para retocarme un poquito el maquillaje, sobre todo en esta zona, porque es que estoy súper resfriada. Tengo los ojos rojos del resfriado que tengo, que digo, no habría días en el año, pero bueno. Así vamos. Ya estamos aquí, acabamos de llegar a Cine Cervantes y como he comentado antes, venimos al preestreno del documental El caballo español, el origen, que si me seguís por el canal, hace 2 años asistimos al preestreno a la prensa y a los medios de este documental en Córdoba. La verdad que fue una experiencia preciosa y en estos 2 años este documental ha estado dando la vuelta al mundo y acaba de aterrizar aquí coincidiendo con la semana del SICAP, la semana en la que se celebra este Salón Internacional del Caballo, una semana tan importante para el sector ecuestre y para el mundo ecuestre tanto a nivel nacional como aquí a nivel local. Así que hoy hemos venido al preestreno de este documental que dura 70 minutos y en él se va a hacer un recorrido a lo largo de toda la historia del caballo español. Y en este documental, en este cortometraje, han participado personas relevantes del mundo ecuestre, tanto veterinarios como historiadores, que nos van a ir contando pues toda esta historia del origen del caballo pura raza española. Así que vamos a pasar ahora en un ratito ya a la sala y vamos a verlo de la mano de Javier Bordonada, que también ha venido aquí para hacernos esta presentación y hacer oficialmente este preestreno, que hoy lo estamos viendo aquí en Cine Cervantes en Sevilla, pero atentos porque abajo os dejaré toda la información en la caja de descripción por si os apetece verlo, porque este documental lo vais a poder estar viendo en cine en las próximas semanas. Así que no os lo podéis perder porque yo me emocioné la primera vez que lo vi en Córdoba y estoy segura de que hoy me voy a emocionar también. Palomitas y vamos para adentro, que esto empieza ya. Empezando por Estados Unidos, pues se preestrena aquí y bueno, y con la intención sobre todo de intentar que podáis disfrutar de algo que conocéis muy bien, que es el caballo español. Este documental cuenta un poquito la historia basada en los hechos de parte de los manuscritos del Archivo Provincial de Córdoba, pero principalmente cuenta el testimonio y la experiencia de personas que conocéis seguramente todos bastante bien.
y son pues personas que en su día a día, como Guillermo García Palma, están cuidando a los caballos como veterinario, o Rafael Soto Andrade, o Judith Anda, o Ángel García Ruiz, en fin, personas muy relacionadas con el mundo del caballo y que sin duda cuentan de maravilla por qué debemos amar y querer a un animal que lleva siglos con nosotros y que gracias a los ganaderos andaluces pues no se ha perdido. Una raza que allá por la época de Felipe II en Córdoba empieza a renacer y en diferentes sitios, tanto en Jerez, en Sevilla, en diferentes lugares de la península, se consigue, pues bueno, se consigue un caballo que conquistó pues prácticamente todo el mundo. El imperio, en ese momento que cuenta Lucy Millas y los historiadores, Rafael Girón, en fin, un poquito no os desvelo más, espero que os guste. Bueno, pues después de ver este magnífico documental estoy aquí con Xavi Nández de Bordonada Films. Cuéntanos, bueno, primero de todo, enhorabuena porque creo que ha sido todo un éxito. Ha venido muchísima gente y creo que todo el mundo se ha llevado pues, una sensación muy agradable. Cuéntanos cuáles han sido tus impresiones de este estreno. Sí, pues hombre, pues muy satisfactorio, ¿no? Porque, y agradecido a toda la gente que ha venido aquí en Sevilla, a este cine maravilloso, el Cine Cervantes, que la verdad que es pues bueno, un edificio emblemático, y que hayamos podido disfrutar aquí pues con todos ellos pues de este homenaje al caballo español, pues la verdad es que te hace sentirte pues muy feliz y muy contento, ¿no? Y luego, pues bueno, el guión de Mar de Dios, que es mi pareja, ella pues bueno, es una parte muy importante del caballo español, porque la historia que se cuenta en esos capítulos y esa adaptación que se hace luego de un poco del guión inicial, que es de Juan Albarracín, pues lo que intenta es emocionar, llegar al corazón. Y sí, hablar de la historia, que es importante, pero no es lo más importante. Es decir, no importa que sea de Jerez, que sea de Málaga, que sea de Córdoba o de Sevilla, lo que importa es la nobleza de ese animal que durante siglos Ha estado ligado efectivamente, a la ¿no? mano del Y hombre. gracias a los ganaderos andaluces de Jaén, de Córdoba, de Sevilla, de donde sea, se ha podido mantener, y hoy por hoy pues tenemos un caballo que ha conquistado el mundo. Lo conquistó con un imperio y hoy lo ha conquistado con el corazón. Bueno, y además es que yo creo que lo consigues porque en el documental, aparte de mostrarnos toda esa historia del caballo pura raza español, también podemos ver cómo otros profesionales del mundo ecuestre pues dan su punto de vista, te cuentan su experiencia y te hacen, pues como tú dices, que al final el caballo no es solo algo histórico que ha estado aquí, sino que también es esa emoción, esa sensibilidad que hemos podido ver también en algunas partes del documental y que yo creo que es lo que hace que conectemos realmente con esta película. Yo por lo menos lo he hecho, me he vuelto a emocionar, así que yo creo que
que igual que yo, pues hay mucha gente que ha sentido también lo mismo. Sí, porque bueno, pues el artista, en el caso de Alejandro Barrio Nuevo, el trato del veterinario en el día a día, los ganaderos que llevan 180 años, como el caso de la familia Miura, Rafael Soto, una de las grandes, nos muestran que da igual que estemos en un nivel de jinete, de doma clásica, o en el trato diario, o en el espectáculo, que lo importante es esa relación íntima del hombre y del caballo, ¿no? Sí, al final además el caballo español, bueno, como hemos visto, es que está ligado tanto a la alta competición como al que quiere simplemente pues, disfrutar de dar un paseo por el campo o utilizarlo pues, para llevar, como hemos visto con Miura, su ganadería. Yo invito a la gente a que vaya a ver la entrevista que te hice hace ya 2 años, que fue realmente cuando hicimos el preestreno o la presentación de este documental. Cuéntanos qué ha pasado en estos 2 años. Bueno, pues en estos 2 años se hace ese preestreno en Córdoba, en la Filmoteca de Córdoba, aprovechando la Bienal, que estábamos invitados en la Bienal de Fotografía de Córdoba, que todos los años, cada 2 años a Foco pues, nos invita, y enviamos el documental pues, más o menos a un centenar de festivales, y en esos festivales pues ha estado en Estados Unidos, en Alemania, en Austria, en Australia, en Inglaterra, en un montón de sitios en donde ha ganado 36 premios y reconocimientos a mejor dirección, mejor documental histórico, es decir, ha dado la vuelta al mundo y ha enamorado a todos los públicos de diferentes países, y eso para nosotros pues es un orgullo y es un honor, y ahora lo que esperamos es intentar conseguir que aquí en España se pueda ver. Es una distribuidora americana con la que llevamos 2 años trabajando, pero ellos evidentemente pues están trabajando país por país, continente por continente, y esperemos pues bueno, más adelante poder tenerlo también aquí en plataformas y demás. Sí, porque yo estoy segura que después de ver esto habrá mucha gente que diga, yo no me he enterado, ¿cómo puedo verlo? ¿Dónde puedo verlo? ¿Cómo crees que va a continuar la vida o la historia de este documental del caballo español? Sí, esperamos el poder tener y poder llevarlo a un Madrid, a un Barcelona, a Córdoba o a diferentes sitios, pero para eso hace falta llenar el cine, evidentemente. Entonces, si tiene una buena acogida, pues estaremos dispuestos como productores y distribuidores que somos también del documental en llevarlo a donde nos lo pidan. Voy a dejar abajo en la caja de descripción el enlace para que puedan ir siguiéndote un poquito y puedan ir viendo dónde va a estar próximamente este documental. Y muchísimas gracias, Xavi, la verdad que ha sido un placer poder volver a verlo. Como te digo, yo me he emocionado muchísimo y te deseo lo mejor y enhorabuena por todos los éxitos cosechados. Muchísimas gracias a ti, Laura, muchísimas gracias. El caballo está presente siempre, especialmente en la zona sur de España. Las yeguadas más antiguas que tenemos registradas se fechan a finales de la Edad Media. Por orden del rey se crea un caballo excepcional, contando con todos los caballos que tenían a mano en el imperio. Se crea el edificio, se crean unas dehesas para tener a esas yeguas y con el objeto de crear una raza nueva. Los Guzmanes y los Valenzuela, que son realmente los primeros que tenemos constancia que criaban magníficas castas de caballos españoles, pues son de Córdoba. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Jerez ya era conocida por la cría del caballo desde tiempos de Roma.